agarraba sus carrizos de hilo y se ponía como la gran diabla. Y yo le decía, no, pero si le agarré el anaranjado, ese nunca lo uso, pues nunca lo uso porque no se puede conseguir ese color. Era un gran clavo, mire usted. Y uno andaba ahí pues jalando varitas, viendo cómo hacía el engrudo, cómo hacía todo lo necesario para poner su barrilete chilero, cómo hacer la cola con trapos viejos. Pues hoy vamos a hablar de eso, precisamente de los barriletes de esa época que se vivió, de esa época dorada en algún momento de la vida, cuando uno era feliz solamente con eso. Era feliz e indocumentado. Fíjese usted. Oiga, cuéntenos entonces, ¿usted voló barriletes? ¿Qué barriletes volaba? ¿Los hizo? ¿Cuánto le costaba? ¿Dónde volaba barriletes? Yo me acuerdo que en la cuadra, allá donde nosotros crecimos, pues era fácil porque no habían tantos alambres, habían postes de luz y unos cuantos alambres, sí. Pero era muy fácil volar el barrilete. Sí. Si no, nos íbamos al campo, era un campo de fútbol que existía y ahí se volaba uno barrilete. Y uno llegaba con su barriletío de 10 centavos y habían unos que tenían unas coronas enormes y con cola de trapo y los levantaban, usaban, me acuerdo yo, cáñamo y eran los carrizos, no eran carrizos, sino era cáñamo, entonces eran unos conos que tenían. Eran unos conos, sí. Yo me acuerdo que vivía buscando las latas de jugo. Las latas de jugo. Porque ahí enrollaba usted. De jugo Kerns, ajá. Entonces ahí enrollábamos el hilo y para que no se le sea uno un nudo ahí estaba uno, mire usted, qué tiempo saqué. Bueno, pues ya recordamos nosotros algo. Le toca a ustedes pues también recordar, damas, caballeros, pues todos, niños, niñas, pues nos gustaba esa época de borrar barriletes. Bueno, y ya tenemos la primera. Bueno, escuchemos a los oyentes. Vamos a abrir la persiana, mi querido don Próspero. Así es que va para arriba la persiana, hacia un lado. El Chaplus para arreglarle el día. Bienvenida, bienvenido. ¿Qué pasó, pues, tío? ¡Ay, tío! Mis tíos barrileteros. A ver. No, nosotros no teníamos para comprar grandes cosas. 1 centavo valía el pliego de papel de China. Ahí está, exacto, tío. Las varitas las teníamos en la casa porque mi papá, que en paz descanse, vendía tejamanil, le decíamos a la teja de madera para hacer los techos de las casas. Cáñamo, mi mamá nos regalaba un poquito, pero cuando no teníamos el centavo para comprar el papel de China, le arrancábamos la última hoja al cuaderno que nos iba quedando del año. Sí, pues. Y entonces a esa hojita le poníamos el cáñamo, le poníamos alitas con la misma hoja y la cola se la hacíamos de hoja de milpa. Mire. Y estampábamos la carrera para que se levantara. Qué alegre. Sí, y a nosotros les poníamos telegramas. Exacto. Eso le iba a decir, los famosos telegramas. Los famosos telegramas, les poníamos telegrama y hacíamos competencia con mis hermanos, que éramos 4. ¿Quién corría más rápido? Y nos dábamos unas quebradas de madre por ir corriendo, porque las calles no eran de asfalto, eran calles de tierra. Claro. Bueno, ahora están iguales, sí. Ahora están peor. Sí. Gracias, tío. ¡Ay! Sí, yo me recuerdo cuando descubrí que se le podían enviar telegramas. Vamos a enviar telegramas, decía ahí. Tenemos otra llamada, vamos a recibirla. El Chapuz para arreglarle el día. Bienvenida, bienvenido. Simula se escucha con zumbeo la radio. Así, no me diga. Ajá, sí. Es que son los sonpopos de noviembre. A ver, cuéntenos. Ajá, no. Solo para eso. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy fino. Le agradecemos su reporte de tránsito, su reporte de la señal, y vamos a pasarla donde corresponde. Tengo notas de voz, así que escuchemos a nuestros oyentes, cortesía a los amigos de Cooperativas Mi Cope. Mire usted, más puntos, así que es más fácil realizar todas las transacciones de Mi Cope. ¿Por qué? Porque ahora están en las tiendas Tecnofácil de todo el país. Entonces, si usted quiere saber dónde está la más cercana, visite www.micope.com.gt, busque esa ubicación y usted va a encontrar la facilidad para ir a hacer su trámite a Mi Cope. Ahora en las tiendas Tecnofácil. Tenemos llamaditas. ¿Qué dice la audiencia? Buenos días, chapuceros, licenciado JJ. ¿Qué tal, cómo le va? Saludos a los verdaderos payasos, no aquellos payasos que están por la novena. Saludos, muy amable, muy fino. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Amigos ahí de Chapuz. Pues en mi época, mano, yo se lo compraba las varitas y lo hacía de nylon. Ahí está. Una gran cola, hermano. Me iba a volar al campo y después le trababa una botella para dejarlo ir. Esas eran épocas. No. Sí. Oiga, ¿se recuerda cuando de repente a alguien se le reventaba el hilo? Sí, y entonces se veía que el barrilete empezaba a deambular por ahí, a perder.
y uno calculaba, ese va a caer por aquí, ese va a caer Vamos por aquí. Y alguien... se metió entre las cuadras, ¿va, licenciado? Era imposible. Sí. Yo me recuerdo que por mi casa había un gran árbol de pino, pero era enorme. Fácil tendría unos sus 30 años. No me Entonces era enorme. En su copa, en esta temporada, ahí se quedaban todos los barriletes y no se podían bajar porque era demasiado alto. Mire esa gran corona, vamos como para subir, sí, pero no está muy alto, decía, está muy fregado. Y si no, el hilo se enredaba en los alambres del tendido eléctrico luz, sí. Y ahí se quedaban. Entonces era como, tampoco lo podía uno bajar, pero tenemos nota de voz. Buenos días, chapuceros, les saluda Jorge. Buen día, JJ. Buen día, don Próspero. Nosotros hacíamos nuestros barriletes con el periódico El Imparcial. Así era grande. Porque las hojas eran grandes. Que tengan buen día. Yo no conocí el periódico doble, doble tabloide. Doble tabloide, no, solo el normal. Pero de ahí también hacíamos barriletes de papel periódico. Así, se elevaban re bien, se elevaban con buen aire y se elevaban. Dice un mensaje de Byron Tojín desde Reu. Buenos días, chapuceros. Yo hacía mis barriletes con unas bolsas desechables que mi tío me regalaba porque tenía una tienda y los volaba en la carretera. Pura terracería, dice. Qué recuerdos de mi infancia, muchas gracias. Qué bonito, mire, y uno pasaba desde las 9, 10 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde con el mentado barrilete, licenciado. Totalmente. Así era. Ahora, ¿cuánto costaba un barrilete antes? O sea, dependía del diseño, pero yo me recuerdo que existían los... ¿cómo se llamaban unos? Los papalotes. Los papalotes, que eran los más comunes. Los más comunes, que eran como romboides. 5 centavos, 10 centavos, sin mucho. 5 len. 5 len, ¿verdad? De ahí venían no las coronas, sino las eran como coronas, pero pequeñas, eran rombos. Ajá, exacto. Y esos ya eran de 10 centavos, 15 centavos. Y de ahí para adelante, cuando vinieron los barriletes, los chinos, nunca pude volar un barrilete fíjese chino. Que yo tampoco sé. Que esos ya eran cometas. Yo no le di gracias nunca al barrilete chino, fíjese. Tenemos llamadita, don Próspero. Vamos a recibirle además el chapuz para arreglar el día. Bienvenido. ¿Cómo están mis chapuceros? Buenos días, ¿quién habla? Por tiempo, Moisés Unum de Shela. Bienvenido, Moisés. Por ahorrar tiempo me voy a ahorrar el alarido. Órale. 2 cositas. Fíjese que lo que decía el compañero, cierto, uno que tenía sus centavitos compraba ya los hechos los barriletes, pero los vecinos, los demás compañeros, lo hacían de papel periódico, de bolsitas de nylon. Hacían sus barriletes, ¿verdad? Y 2 cosas en cuanto al barrilete. Fíjese que le ponían algunos, yo nunca supe cómo hacerlo, le ponían zumba, algo le ponían en el frenecillo y cuando usted jalaba, como que rechinaba eso allá arriba, ¿verdad? Uno. Y el otro es de que siempre hay bandidos, ¿verdad? Como dicen, echa la ley, echa la trampa. Habían algunos que usaban el chichihuate, que miraban un bonito barrilete, le tiraban pita y jalaban la pita, parece, y le volaban el barrilete al que le pega. Son cosas que ya no se ven, ¿verdad? Pero que uno disfrutó en su niñez. Les deseo buen inicio de mes y de semana, chapuceros. Muchas gracias, bien. Muy amable, muy fino. Bueno, don Próspero, nos vamos al primer chapuz de hoy. Usted dice con qué quiere que nos vayamos. Gracias a los amigos de Corona, porque mire, pues no sabemos si las paredes hablan. La verdad es que no lo sabemos. No sabemos, pero por si las moscas, don Próspero, la pared le podría estar pidiendo a usted una manita de gato. Píntame. Sí, entonces píntela y váyase un cuarto a la vez. Pinturas Corona, la pintura buena. Bueno, licenciado, vámonos al chapuz del día de hoy, que se celebra el Día del Payaso, porque mire, ya estamos viendo empezar a saturarnos de personajes que piensan que en época de elecciones se nos olvida de dónde vienen y quiénes son. Bueno. Así es que dedicados a esos pésimos y terribles payasos que ya viene su temporada, aquí va este tema a cargo de Chepe, que se llama así exactamente, Payasos. Logramos volar tan alto el barrilete que era una pereza, más que pereza, ahí lo que dejaron, esfuerzo. Ahí lo dejaron. No. Bueno, déjalo ir. Y cortabas el hilo y el barrilete se iba. Y uno veía cómo se iba. Qué terrible. Mira, todavía se mira, todavía está allá, porque era un puntito nada más en el cielo. Pero cuando se reventaba el hilo era una cosa. Sí. Bueno, dice, bella melodía de Enrique Guzmán, Giovanna de Argueta. Le gustó mucho que hayamos incluido esta canción hoy. Tenemos otra nota de voz. Escuchemos. Buenos días, mi estimado del Chapuz. Un gustazo en saludar. ¿Tal? ¿Cómo está? Estamos regresando a horarios normales después de tanta actividad deportiva. ¿Verdad?
Pues yo soy de aquí de Quetzaltenango y obviamente la tradición de volar los barriletes está desde niño. Yo tuve la bendición de que mi mamá me enseñó a hacer mis barriletes. Y era alegre que terminando las clases, pues empezara uno a buscar las varillas, el nudo, el papel de China, para empezar a hacer uno sus propios barriletes de la manera y colores que uno quisiera, pero ante todo que lo hacíamos en familia. Por supuesto. Esas son de las cosas que pues ahora se han perdido porque hoy por hoy ya se compran en forma de cometas, en forma de animales, que de superhéroes, con hilo plástico. Y sí, había que buscar hilo de cáñamo que le decíamos nosotros para poder volar y que fuera resistente y que no fuera tan pesado y se lograra levantar. Pero de las buenas y bonitas experiencias de uno de niño que muchas hoy se han perdido, ¿verdad? Bendiciones. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, señores y señores, nos vamos al siguiente Chapuz, don Próspero. Claro que sí, mire, licenciado, ahora pues existe mucho de ese mercadeo por teléfono. Ah, sí, totalmente. Y a veces abusan, porque a veces uno un día ahora sin hábiles lo están llamando a uno para decirle, mire, ya le aprobamos un crédito. No, pues, ¿de qué banco? ¿Y eso por qué no lo pedí? Por su buen crédito. Muchas veces yo dejo en todos lados y ahí le están y uno se deja ir. Hay muchas personas pues que por la necesidad agarran el crédito. Pero ¿qué pasaría si de repente pues a usted le hablaran las cosas como son y usted le entraría o no le entraría a un crédito? Pero ¿por qué no escuchamos esto mejor? Escuche, tal vez piensa 2 veces antes de decir que sí. Oiga pues.